sexta ponencia será presentada por Luis Fuentes, auditor del Consejo de Contas de Galicia, y lleva por título Fiscalización de las denuncias por comunicación previa de persona física o jurídica en el Consejo de Contas de Galicia. El objeto de este trabajo es mostrar el protocolo de actuación del Consejo de Contas ante estas denuncias y realizar una clasificación de la tipología de las mismas, tomando como ejemplo el área de corporaciones locales. Buenas tardes. En primer lugar, quiero agradecer al comité organizador por los asuntos, el contenido, la acogida que nos acabáis de hacer, ¿no? Y sobre todo por el contenido que se trata. Por otra parte, también quiero agradecer que hayáis seleccionado la comunicación que a continuación voy a desarrollar. Elaboré el trabajo primero intentando introducir el contenido de lo que son las denuncias, cómo se tramitan en el Consejo de Contas, el marco jurídico, los resultados derivados de la aplicación del protocolo para la tramitación de las denuncias en el área de corporaciones locales. A su vez conseguí tener a disposición el conjunto de denuncias que se reciben en todo el Consejo, que fue uno de los motivos por los que tardé un poco después la clasificación tipológica y, por último, realizaré las conclusiones que se derivan del trabajo. Con relación a la introducción del asunto, las comunicaciones y denuncias se llevan a cabo en el Consejo de Contas gracias a que la Ley 8/2015 de prevención de la corrupción, que modificó la ley del Consejo de Contas, introducía un apartado tercero en el que estaba contemplándose precisamente que el Pleno del Consejo de Contas podría realizar fiscalizaciones como consecuencia de comunicaciones recibidas tanto de ciudadanos como de entidades de todo tipo, ¿no? Entonces, gracias a esta actuación, nosotros se aplicó los principios rectores del procedimiento administrativo para las denuncias y entonces el objetivo del trabajo es mostrar cuál es el protocolo de actuación cuando se recibe una denuncia en el Consejo y después realizaremos un extracto de las distintas tipologías de que tratan las denuncias, básicamente. El trabajo se centra sobre todo en el área de corporaciones locales, que ya anticipo que es el área que más denuncias recibe, obviamente porque también es el que más entidades, el ámbito que más entidades tiene. Entonces, ya sin más dilación, paso al segundo punto, que es el marco normativo de las denuncias. Anticipé anteriormente que las denuncias están reguladas en la Ley 8/2015, que modifica la Ley 685 del Consejo de Contas, en la que se contempla precisamente las denuncias como comunicaciones que recibe el Consejo y que el Pleno puede asumir. Más tarde veremos cómo se realiza ese paso. Posteriormente, a diferencia del reglamento vuestro, nosotros dependemos del Parlamento, ¿no? Entonces, el Parlamento, una resolución de la Comisión Comisión Permanente de Relaciones entre el Consejo de Contas, pues aprobó
una resolución por la que aprueba el régimen interior del Consejo de Contas en el año 2017, en febrero del 2017. Y en julio del 2017 se aprobó un protocolo para la tramitación de las comunicaciones y denuncias por parte del Consejo de Contas. Este protocolo es el que da lugar al seguimiento de las actuaciones que se hacen una vez que se recibe una comunicación o denuncia. En primer lugar, hablamos de qué pasa cuando se recibe una denuncia, una comunicación. En primer lugar, se registra en el Consejo de Contas y el Consejo lo que hace es darle lleva una identificación, una clave distinta a un procedimiento pues, de rendición de cuentas, de fiscalización específica, etcétera, etcétera. Es decir, es un procedimiento especial el que lleva. Entonces, la recepción, una vez que se recibe la documentación, se remite al consellero o consellera mayor y se envía también a la Secretaría General. El consellero, ahora me estoy refiriendo a los actuales, ¿no? Ya dejo de género para hablar de las personas que están en estos momentos ocupando esos cargos. Entonces, el consellero mayor lo que hace es transferir la denuncia en función del ámbito de aplicación de la misma. Es decir, si es un organismo administrativo de la Xunta, pues lo pasaría institucional. Si es de una entidad local, lo pasaría al área de corporaciones locales, etc. Entonces, una vez que se recibe, el consellero mayor lo que hace es lo transfiere al consellero competente en la materia, que sería el segundo aspecto. Entonces, el consellero, una vez que recibe esa documentación, es decir, el área competente en esa materia, lo primero que hace es comunica a la asesoría jurídica para que haga una valoración sobre primero sobre las formalidades de la denuncia, es decir, si cumple los requisitos establecidos en la misma, y en segundo lugar hace mediante la documentación que se presenta con la denuncia, que es un requisito formal en el que primero una persona se identifica como digamos, denunciante y en la que tiene que justificar la denuncia en función de los hechos que presenta. Entonces, esto a su vez, el asesor jurídico lo que va a hacer es valorar también los indicios de responsabilidad que puede haber, ya sea contable, penal o administrativo. Entonces, ya veremos que esto, en función de esos canales, cada uno irá por un destino diferente. Y por otra parte, y aquí es donde actuamos los auditores, hacemos un borrador en función de la denuncia, tal y como la presentan con toda la documentación, hacemos una valoración, un borrador del acuerdo, del posible acuerdo que vayan a tomar las siguientes instancias, ¿no? Entonces, en este caso, el borrador se le presenta, en este caso, a la consellera de corporaciones locales y, a su vez, se presenta, para que lo comunica, para que en el siguiente pleno en el que se reúnan todos los miembros del Consejo se lleve a consideración el asunto, el borrador, la propuesta de acuerdo. Una vez que se recibe por el Pleno, el consellero mayor actúa como el responsable de homogeneizar y dar tratamiento similar
a todos, a las distintas denuncias, ¿no? Entonces, digamos que es el coordinador de la materia. Posteriormente, el Pleno, en función del borrador y de la propuesta, hace suyo la actuación, y entonces puede darse el caso de los siguientes resultados. Puede dar lugar a inclusión en las fiscalizaciones del plan de trabajo aprobado en el año, es decir, una denuncia que viene del año en el que se está fiscalizando y una entidad que se está fiscalizando, es muy fácil incorporar aquellos aspectos que son denunciados e incorporarlos al informe. O bien puede dar lugar a un desarrollo de actuaciones complementarias en aquellos casos en el que la denuncia no está suficientemente clara y se necesita algún tipo más de información, por lo cual se demanda que el denunciante amplíe la misma. Puede dar lugar también a la toma en consideración de futuros planes de actuación del Consello. Puede dar otra finalidad, puede ser la remisión al Tribunal de Cuentas en el caso de que exista responsabilidad contable, o en el caso de que figure una responsabilidad penal, se remite a la Fiscalía. Y en ninguno de estos casos, si no da lugar a nada, lo que se hace es un archivo de actuaciones, ¿no? Puede haber algún tipo de denuncia que alguien cree que, por ejemplo, que la Administración está obrando mal, la Administración local está obrando mal y, bueno, pues solo está considerando aspectos generales, pero siempre puede haber algún tipo de excepcionalidad que no está prevista en el denunciante y que sí está permitido. Entonces, bueno, estas son las actuaciones que se consideran por el Pleno. Posteriormente, se da traslado. En el caso del traslado puede llevarse a cabo bien como una medida de fiscalización, que es común en todos los organismos en los que no me voy a extender, ¿no?, por cuestiones de tiempo. Y en el caso de la prevención de la corrupción, voy así a dar unas pinceladas en cuanto a que la ley establece, con relación al Consejo de Cuentas, colaborar y hacer propuestas de elaboración de códigos de conducta y manuales de gestión de riesgos que permitan un comportamiento ético de los gestores. Bien, solicitar información de los sistemas de prevención de la corrupción, adecuado diseño e implantación de políticas de integridad y proponiendo mejoras que garanticen la transparencia y reduzcan los riesgos de fraude. También otra de las competencias es asesorar al Parlamento y a las distintas administraciones con relación a los instrumentos normativos o internos de prevención y represión de la corrupción. Y, por último, fomentar la conciencia y participación de la ciudadana a través de la transparencia y el comportamiento ético en el sector público, y con relación al sector privado, la autorregulación con el fin de evitar prácticas irregulares en las empresas licitadoras y adjudicatarias de contratos, concesiones de servicios públicos y beneficiarias de subvenciones y ayudas públicas. Una vez que tenemos la documentación, la custodia y el archivo competen a la asesoría jurídica del Consejo de Cuentas, en la que debe contemplarse tanto el formulario inicial en el registro de entrada del Consejo, la denuncia y la documentación pertinente,
el escrito de observaciones jurídicas, el escrito de observaciones jurídicas, la propuesta del área competente, es decir, la propuesta del auditor, la propuesta de la consellera y la convocatoria del pleno y el certificado del acuerdo tomado por el mismo. Con relación a la documentación, esta documentación tiene que cumplir todos los trámites de la ley de procedimiento, la ley orgánica de protección de datos, tiene que abrirse un fichero especial y tiene que llevar, como decía antes, una clave diferente a los otros procedimientos establecidos. Pasamos al siguiente apartado, que sería los resultados derivados de la aplicación del protocolo de tramitación, para la tramitación de comunicaciones y denuncias. Aquí, aunque el trabajo se centra en el área de corporaciones locales, obtuve la información de todas las denuncias y comunicaciones recibidas a lo largo, desde la puesta en marcha del protocolo hasta septiembre, hasta antes de ayer, porque ayer llegó una. Entonces, aquí modificaría un poco el número, pero bueno, en definitiva, tenemos 22 denuncias en el 2017, 21 en el 18 y en lo que va del 19, 13. En total van 56 denuncias, de las cuales el 70%, es decir, perdón, esto es lo que estaba, no sé si se verá bien ahí, no se ve mal, bien. Pues la primera columna es la de corporaciones locales, que son de las 56 denuncias, 39, es decir, el 70% competen al área de corporaciones locales, el 20% al área institucional, el 7% al Servicio Gallego de Salud y a la Administración General, problemas de redondeo, no son 4, que es el 3%. Entonces, bueno, en definitiva, es llevadero, ¿no?, el asunto, ¿no? Nosotros, como comentario, considerábamos que este año iba a haber muchísimas denuncias por las elecciones, pero no hay, sigue más o menos mantenido el número de las mismas. En forma de tarta, esta es la representación que os acabo de indicar. Y después, con relación, vamos a tratar ahora de la clasificación tipológica de las fiscalizaciones derivadas de comunicaciones o denuncias. En el año... Perdón. Me adelanté aquí una hoja. Las denuncias entre el año 2017 y el 2019 dieron lugar a 10 expedientes que están asumidos en el Plan Anual de Trabajo del año 2019. 3 expedientes se incorporaron a las fiscalizaciones programadas en su tiempo. 6 expedientes van a ser objeto de fiscalización en futuros planes. Un expediente se envió al Tribunal de Cuentas. 13 expedientes dieron lugar al archivo de la denuncia. Un expediente se solicita acreditación al Ministerio porque nos comunicaron una denuncia, un problema de tipo penal, que lo transferimos le dijimos al denunciante que la competencia era de tipo penal y, como consecuencia, le pedíamos la acreditación de que se había presentado al Ministerio Fiscal. 2 expedientes son testimonios de sentencias comunicados por la Fiscalía. Y, a su vez, hay 3 expedientes de petición de la Fiscalía
en las que nos solicitan que hagamos las fiscalizaciones, porque ya que somos competentes en la materia, pues de paso nos piden esto. Entonces, con relación a las peticiones de Fiscalía, tengo que anticipar que realmente no está prevista la realización de fiscalizaciones porque no se considera conveniente. Esto puede dar lugar a interpretaciones, pero es así como se lleva. Pasamos al punto tercero, que es la clasificación tipológica de las fiscalizaciones derivadas de fiscalizaciones de comunicaciones o denuncias, en las que en la programación del año 2019 figuran estas 10 entidades. Una es una entidad local menor y 9 son ayuntamientos. El mayor debe tener menos de 30.000 habitantes, bueno, alrededor de 30.000 habitantes, y el resto son más pequeños, ¿no? Entonces, de estas entidades extractadas de lo que trata las denuncias, básicamente son, en el número 1, sin lugar a dudas, el incumplimiento de las normas que rigen la contratación. Después, el 2 y el 3 se puede decir que están a la par, que es el levantamiento de reparos suspensivos por parte del alcalde o del pleno, de los reparos formulados por la intervención municipal, y el uso abusivo del reconocimiento extrajudicial de créditos. Y después, en menor medida, de estos expedientes que se están fiscalizando en el plan del año 2019, hay una habitualidad en asuntos que no son de carácter habitual, como son las gratificaciones extraordinarias. Hay un incumplimiento de los principios que rigen el derecho presupuestario, el pago indebido de determinadas indemnizaciones y el incumplimiento en la gestión administrativa y económico-financiera de alguna entidad. Y por último, para concluir, debo decir que gracias a esta innovadora actividad, por la que se concede protagonismo tanto a las personas físicas como jurídicas para participar en la acción pública mediante comunicaciones al Consello, introduce en sus funciones una participación novedosa y útil. En cuanto a los contenidos de las denuncias incluidas en el año 2019 en el plan de trabajo de las corporaciones locales, podemos apreciar que el mapa de riesgos se centra en la contratación, levantamiento de reparos, uso de reconocimiento extrajudicial de créditos y, en menor medida, gestión administrativa y económico-financiera, y en la habitualidad de determinadas actuaciones como son las gratificaciones extraordinarias y las indemnizaciones. Cualitativamente, estos riesgos no se diferencian de los estimados inicialmente para cualquier fiscalización ordinaria. La gran aportación de las denuncias es que permiten profundizar con mayor rapidez y precisión en las labores de fiscalización de una determinada actividad por parte del Consello de Contas. Es decir, nosotros con las denuncias lo que hacemos es la fiscalización de la denuncia y aquellos aspectos, es decir, si nos denuncian contratos menores, por ejemplo, nosotros pedimos la contratación para que se vea cuál es el seguido. Hacemos caso, claro, a la denuncia, porque si viene justificada como tal, pues esa forma parte de la muestra y a su vez ampliamos el contenido a otras, pero solo nos limitamos a la actividad que nos denuncia. Y nada más. Muchas gracias por vuestra... No me pasé de tiempo, ¿no? Bueno. Vamos a ver ahora si hay alguna pregunta. Bueno, pues disponemos de 15 minutos para, si queréis hacer alguna pregunta o una intervención sobre alguno de los temas tratados esta mañana.
¿No os animáis nadie? Vale, Antonio. Bueno, aparte de felicitarte por la exposición, quería, porque como tú has puesto ahí de relieve, nosotros habíamos hecho desde Andalucía algunas fiscalizaciones ya en materia de transparencia, seguimos haciendo. Mi duda o mi pregunta es, porque a nosotros nos preocupaba antes de entrar a hacer la fiscalización el poder apoyarnos en alguna metodología concreta que nos soportara lo que vamos a hacer. Y de hecho, como seguramente conoce, tenemos en la plataforma, hicimos un proyecto, una metodología específica que está expuesta y que es la que hemos seguido buscando, digamos, darle solidez y solvencia al trabajo realizado, ¿no? Mi pregunta es si vosotros habéis seguido alguna propuesta de alguien, de alguna normativa internacional o de alguna de las organizaciones que han propuesto metodologías para hacer la revisión de la fiscalización de transparencia, o habéis diseñado algo propio, en fin, ¿cómo lo habéis hecho? Vale, bien, bueno, nada, nosotros sí que es verdad que estuvimos estudiando, bueno, en principio vuestros informes, un informe del Tribunal de Cuentas que ya está publicado y uno que sé que está en fase de publicación, y finalmente lo que hicimos fue desarrollar nuestra propia metodología, desarrollamos una guía práctica de fiscalización interna de la casa, todo el equipo junto, la letrada, los técnicos de auditoría y la auditora, y entonces la verdad es que fundamentalmente lo que hicimos fue lo que os comentaba de el tema, aunque parezca un poco básico, de aplica, no aplica y aplica pero no procede, para determinar aquellos aspectos o aquellos indicadores que en según qué casos concretos, aunque la normativa diga que hay que recoger la información en el portal de transparencia, no procedía, o nosotros consideramos que no procedía, y hicimos el listado que os enseñé y simplemente recogimos aquellas informaciones que tanto la normativa autonómica, creo que eran los artículos 6 a 9 de la Ley 8/2018, como la estatal en los 6 a 8 de la 19/2013 establecía. Valoramos eso de manera individualizada, si aplicaba a cada tipo de entidad, porque sí que es verdad que vosotros habíais hecho, por una parte, municipios de 20 a 50.000 y por otro lado la Diputación de Almería, si no me equivoco. En nuestro caso, al ser de diferente naturaleza, les aplica diferentes normativas, diferentes planes contables, tuvimos que ir como agrupando en función de todas esas naturalezas, en función de cada casuística concreta, y bueno, implementamos ese modelo que os enseñé. Bueno, no se veía muy bien desde donde estábamos, pero no, digamos, seguimos fielmente ninguna metodología que ya esté publicada, o no nos apoyamos en este caso. Yo juraría que vosotros habíais trabajado de la mano de una universidad, ¿puede ser? ¿Verdad? No, en nuestro caso la verdad que no trabajamos de la mano de la Universidad de Oviedo. Entonces fue metodología propia, la desarrollamos en base a lo que leímos sobre el tema, los informes que leímos sobre el tema, tanto en el ámbito nacional como alguno que leímos fuera. Si no me equivoco, había algo de la NAO acerca del tema, y fue lo que utilizamos. No, te lo preguntaba por lo siguiente, porque una de las cuestiones que se pone siempre, no lo digo en vuestro informe, que no lo he visto, ¿no?, pero una de las cuestiones que se le achaca siempre a los rankings y a las evaluaciones que hacen algunos organismos, algunas instituciones, es precisamente que son demasiado simples. Es decir, si no tiene, cuando en realidad que lo que vimos nosotros cuando analizamos un poco en profundidad el tema es que hacía falta incorporar elementos que tuvieran que ver con la profundidad de lo que se hace y con la amplitud de lo que se hace. Es decir, no vale decir, ¿tienen los contratos? Sí, no, es que a ver qué información es la que hay. ¿Presentan esta información? Sí, pero ¿de qué tipo? ¿Con qué amplitud? Es decir, que eso es lo que nos llevó, a esa reflexión a nosotros nos llevó a establecer grados de profundidad en la presentación de la información. Pero era en el análisis que nosotros, para el caso andaluz, hicimos, de pensar que no se podía plantear, porque era una de las cosas que se criticaba en la literatura que habíamos visto, de que si no tiene tal, eso pues se queda cortito, ¿no? Se queda corto, no era por otra cosa.
Sí que es verdad que no, obviamente no utilizamos los rankings que comentas ni nada similar, pero salvando un poco las distancias, es lo que decía, sí que consideramos grados en tanto en cuanto lo que llevamos, digamos, a salvedades son las ausencias completas y absolutas de la información. Luego sí que es verdad, lo que comentaba antes, teníamos información que estaba, pero no estaba completa en todo su sentido. A lo mejor, pues uno de los indicadores te hacía referencia a los contratos, y empieza, pues de los contratos tienes que publicar los pliegos, la mesa, el no sé qué. Pues si a lo mejor faltaba uno de esos aspectos, lo consideramos incompleto. O pues las cuentas abiertas, tienes que publicar las cuentas abiertas con una periodicidad de 2 meses. Bueno, pues resulta que la entidad lo tenía publicado, pero oye, hacía 3 meses que no lo actualizaba. A ver, la información no está actualizada, en puridad no es correcto, pero no es lo mismo que no haya nada de información. Entonces, no entramos en grados de puntuación con niveles del 1 al 5, no sé exactamente cómo lo hacéis vosotros, pero sí que teníamos distinción de nivel de gravedad de las incidencias. ¿Queréis hacer alguna pregunta más? ¿Alguna intervención? Antonio. Antonio. A Marta Marta. y Albert, ¿no? Yo quería contar una situación que nos pasó también a nosotros en relación con esto, concretamente con un informe que hicimos. Se abrió una investigación, una comisión de investigación en el Parlamento, ¿no? En relación con concretamente era el tema de los ERES, ¿no? Que hicimos un informe que nos había encargado el Parlamento y el Gobierno simultáneamente en relación con eso. Y luego se abrió una comisión de investigación en el Parlamento para seguir con el tema. Y a nosotros nos pidieron, por parte de un grupo parlamentario, no todos, sino un grupo de los que estaba representado, pues, las tripas de nuestro informe, ¿no? El borrador 1, el borrador 2, los papeles y tal, ¿no? Después de un análisis que hizo el gabinete jurídico, nosotros nos negamos a dar toda esa información al Parlamento, en el entendido que nuestro output es el informe, que es lo que aprueba el Pleno, que todos los documentos previos no son documentos que han recibido la sanción del Pleno, que es el órgano que aprueba los informes. Es decir, un borrador de un informe o unos papeles de trabajo no es un documento sino interno, no es un documento oficial de la Cámara de Cuentas, puesto que los informes, en nuestro caso, no son de los consejeros, sino que son del Pleno. Es el Pleno el que los vota, ¿no? Ese fue el argumento que hicimos. Es verdad que luego todo esto lo tuvimos que cambiar, si quieres otros argumentos te los damos, como lo de los hermanos Max, ¿no? Cuando un juzgado nos pidió toda esa información, y entonces sí se lo dimos, porque decían que era una cuestión de requisito necesario para... Sí, pero ya era de por medio estaba otra cuestión, que era un tema judicial, penal, y en ese caso pues facilitamos toda la información que nos habían dado. Pero en el caso del Parlamento no lo dimos porque entendíamos que no era... Es decir, que en resumen, nosotros hablamos por el informe. El informe es el documento... el informe y a lo mejor los informes jurídicos que han podido llevar paralelo al informe, ¿no? Pero un borrador, unos papeles de trabajo, entendíamos que era un trabajo previo, preparatorio, que no determinaba ni ponía de relieve la voluntad final de la Cámara de Cuentas como para poder ofrecerlo y darle publicidad. Eso fue un criterio. Nosotros, en principio, claro, en comisiones de investigación no nos ha pasado, pero sí que nos ha pasado que diputados han pedido sobre informes publicados ver los papeles de trabajo, y sí que les hemos dado acceso. El supervisor o el síndico han venido a la sindicatura y se les ha dado acceso. Lo que no ha sido vía transparencia, ha sido pues una petición. Esto sí que ha pasado varias veces, siempre hablando de informes publicados. Siempre, cuando un informe está publicado, entonces sí que miembros de la comisión han venido y han podido consultar
papeles de trabajo y sí que les hemos dado acceso. No hemos dado copias, tampoco se ha dado... O sea, el caso que hemos planteado justamente no fue de un informe realizado por la sindicatura, sino que fue una petición de documentación que sabían que teníamos y, bueno, y pidieron todo de una forma, pues como ha dicho Albert, además todo que era una barbaridad lo que pedían. Pero en principio nosotros hemos dado acceso. Pero bueno, esto cada OCEX hace lo que considera, ¿no? Pero lo veo diferente también lo que hemos planteado y lo que estoy diciendo ahora quizá del tema que estaba planteándose en la comisión de investigación. No sé. ¿Alguna intervención más? Tenemos 5 minutitos, así que lo aprovechamos. Mira, sí, va, muy bien. Sí, en relación con la intervención de Marta y Albert, yo estoy de acuerdo con el criterio que ellos han expuesto. Yo creo que si aplicamos un criterio de facilitar en el seno de un trabajo de fiscalización todos los documentos que nos van solicitando, es que no fiscalizaríamos, nos quedaríamos ahí en una situación de incertidumbre que no podríamos llevar a cabo nuestra función. Yo creo que ese tema creo que es claro, ¿no? Luego, en cuanto a situaciones, yo creo que sí que hemos tenido varias situaciones, ¿no? Pero no son idénticas a las vuestras. La regulación en vuestro caso parece que se separa un poco de la nuestra, pero sí que en el caso de la Cámara de Contos sí que se dio en su día, pues en caso de un procedimiento penal, sí que se dio acceso, claro, a la solicitud del juez instructor a la Policía Judicial a los papeles de trabajo, ¿no? Determinados actuaciones. Bueno, eso ha ocurrido varias veces, ¿no? Cuando es una instrucción penal, pues yo creo que lo tenemos que dar, ¿no? Y respecto luego a las comisiones de investigación, pues bueno, nosotros en su día se lo negamos y yo creo que seguiremos manteniendo ese criterio, ¿no? Luego también hay peticiones, pues, de interesados, ¿no? Cuando en un informe de fiscalización pues aparece unos presuntos indicios que comunicas a la Fiscalía o al Tribunal de Cuentas, a los dos, y el interesado quiere que me des todo lo que tiene la Cámara de Contas respecto a esto, en la comunicación que ha hecho el Tribunal de Cuentas, la comunicación que ha hecho la Fiscalía, en qué se ha basado todo eso. Nosotros ahí también se lo hemos negado, siempre hemos aplicado lo que dice la Ley de Transparencia. En el caso de la Ley Foral Navarra también es similar a la estatal y entonces decimos, no, esto forma parte del expediente de fiscalización y no... Pero bueno, resulta bastante complejo porque en nuestro caso, que es una comunidad pequeña, pues tienes ahí al presunto responsable o al perjudicado que está todos los días allí diciendo, no, pero me lo tenéis que dar, y voy al defensor del pueblo y va al juzgado, ya te presenta una demanda también. Bueno, estamos ahí en esos tipos de situaciones que hay que ir solventando, ¿no? Pero yo creo que el criterio vuestro, desde mi punto de vista, es el que hay que mantener. Gracias. Bueno, ¿alguna intervención más? Sí, Rosalía. Bueno, a nosotros nos pasó exactamente lo mismo hace muchísimos años, no nos ha vuelto a pasar, gracias a Dios, pero también depende mucho, entiendo yo, de la normativa que tú tengas en relación a las comisiones de investigación, es decir, el reglamento del Parlamento en cuestión. Entonces, por ejemplo, en el caso de Canarias, ahora se acaba de modificar el reglamento del Parlamento, pero en aquellos momentos había un reglamento que te exigía la remisión de la documentación. Entonces, bueno, pues se hizo una remisión general de la documentación, si bien luego el Parlamento pues pidió que se hiciera una ordenación de aquella documentación, obviamente, pero yo creo que tiene mucho que ver también la normativa propia que tú tengas en la Cámara Regional. No, solo una cuestión, que en el caso de la regulación del reglamento del Parlamento de Cataluña, que es procedimentalmente bastante más extensa, claro, si la diputada no hubiera estado de acuerdo
por eso yo decía, han pasado 3 meses, supongo que ya el tema se ha cerrado, ¿no? Pero si la diputada no hubiera estado de acuerdo, hubiera podido recurrir a la mesa, a que la mesa elevara a la comisión aquella que he citado antes, de garantía de acceso a la información pública, para que se pronunciara. Claro, si la comisión, a pesar de que nosotros rebatimos su dictamen, pero si la comisión nos dice que tenemos que dar acceso, igual podemos estudiar qué hacemos, ¿no? Pero que en todo caso ahí tendría esta vía, entonces claro, el tema cogería otro carácter, ¿no? Ya veríamos qué haríamos en ese caso, ¿no? Pero esperemos que no se produzca al menos. Muy bien. ¿Alguna intervención más? Bueno, pues muchas gracias por vuestra atención y a los ponentes por vuestro interesante trabajo. Gracias.